Lo importante y lo relevante. ¿Qué hay de nuevo? En Infinita, con Antonia Moreno y Benjamín Cantín. Bien, ya está conectado con nosotros Carlos Gajardo, abogado y ex fiscal, para hablar justamente sobre la formalización de Manuel Guerra, que está en desarrollo en el marco del denominado caso Hermosilla. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema. Gracias. Carlos, partamos primero explicando a quienes nos escuchan el detalle de la querella contra el ex fiscal Manuel Guerra, que consta de 2 capítulos. Bueno, básicamente el tribunal, la Corte Suprema, lo que ha autorizado es que se formalice al ex fiscal Manuel Guerra por 3 delitos. Por el delito de cohecho, esto es aquel delito que afecta a un funcionario público que ha recibido un beneficio económico en el ejercicio de sus funciones por hacer o no hacer algún acto propio de su cargo, y luego por delito de prevaricación administrativa y de revelación de secretos. Todo esto en su relación, sobre todo con el abogado Luis Hermosilla, al que tenía permanentemente informado de una serie de causas en que él no era parte y donde le daba toda la información respecto a lo que la Fiscalía estaba haciendo o pensando hacer. Obviamente son delitos muy graves porque ponen en absoluto cuestión la calidad, la veracidad de la manera en que la Fiscalía hace su trabajo, y por eso es que razonablemente ha generado tanta molestia en la ciudadanía. Carlos, ¿qué implica jurídicamente la formalización de Guerra en este tipo de causa? Y también preguntarte qué escenarios se abren justamente para el ex fiscal a partir de ahora. Bueno, la formalización consiste en que el Ministerio Público le comunica al imputado formalmente de qué lo está investigando. Eso se realiza ante un juez y a partir de ese momento se comienza a correr el plazo de la investigación, que puede ser máximo hasta 2 años, y también lo más importante que ocurre es que se pueden pedir medidas cautelares en contra del imputado. Esto está sucediendo en este momento. El ex fiscal Guerra está prestando declaración ante el tribunal, haciendo uso de su derecho. Lo que es extraño, por supuesto, es que la Fiscalía ha adelantado que no le va a pedir la prisión preventiva al ex fiscal Guerra, cosa distinta que ha anunciado el Consejo de Defensa del Estado, que ha señalado que sí va a pedir la prisión preventiva al ex fiscal Guerra. Entonces, por supuesto, llama la atención esta diferencia de criterio en cuanto a que ante hechos tan graves el Ministerio Público no decida pedir una medida cautelar proporcional a la gravedad de los hechos, cosa que afortunadamente sí va a hacer el Consejo de Defensa del Estado. Claro, ¿y podría quedar en prisión preventiva? Dependerá de lo que el juez determine. Es posible que sea una audiencia que se demore más de un día, que no termine eso hoy, y luego siempre está la posibilidad de apelar a la Corte de Apelaciones, pero desde el punto de vista de la gravedad de los hechos que se han conocido y habiendo un querellante institucional que defiende los intereses de todos los chilenos como el Consejo de Defensa del Estado, por supuesto que la posibilidad existe. Se dificulta, de alguna manera le causa un daño a esa solicitud el hecho de que el Ministerio Público, como digo, extrañamente, ante un caso de esta magnitud, ¿no es cierto?, que afecta a uno de sus pares, no la soliciten. Carlos, ¿qué tan relevante desde el punto de vista institucional, ¿no?, que un ex fiscal regional sea formalizado por delitos de esta gravedad, como tú has dicho? Yo creo que es algo muy inédito, ¿no? No conozco casos en que un fiscal regional haya sido imputado de esta magnitud de delitos. Hay un caso en la región de Aysén, pero la imputación es mucho menor, no es simplemente por revelación de secretos respecto al ex fiscal Palma. Pero que se esté imputando que un fiscal obtuvo beneficios económicos personales, ¿no es cierto?, económicos, para tramitar sus causas, por supuesto que es de la máxima gravedad y debiera generar una respuesta institucional acorde a la magnitud de lo que se le está imputando. Estamos hablando con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, profundicemos también en la crisis que existe y que atraviesa hoy el Poder Judicial y que también se ve reflejada, ¿no?, en estos casos. Bueno, justamente a partir de lo que fue el descubrimiento del audio famoso de Luis Hermosilla en el mes de noviembre del año 2023, hace más de 2 años, se han ido conociendo progresivamente distintas aristas que han golpeado el sistema de justicia en su conjunto, ampliamente, ¿no? A las policías. Recordemos que por este hecho el primer detenido y ya está condenado fue el exdirector de la PDI, el número 1
Sergio Muñoz a cargo de las investigaciones, y luego han progresivamente siendo destituidos y enjuiciados distintos ministros de Corte Suprema y Apelaciones, Ángela Vivanco, Antonio Ulloa, Verónica Sabaj, y ahora un fiscal regional, que es el cargo más importante después del fiscal nacional y de la fiscalía más importante junto a la Fiscalía Centro Norte que hay en Chile. Son las fiscalías que concentran el mayor número de casos y los casos más importantes. Entonces, por supuesto que hay una afectación importante al funcionamiento de este sistema. Así lo han reconocido además desde la propia presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesich, que habla del gran daño institucional que ha tenido el sistema a partir de este caso, y es importante que el sistema reaccione a esto, por una parte previniendo que estas cosas vuelvan a suceder en el futuro, pero por otra también investigando y castigando lo que ya sucedió. El derecho penal tiene esa virtud, ¿no? ¿Por qué castigamos? ¿Por qué castigamos a una persona cuando comete un delito tan grave? Bueno, justamente es para dar la señal a los demás ciudadanos, esto es lo que se denomina la prevención general, de que estas conductas el sistema no las va a tolerar. Y desde ese punto de vista, por supuesto que es relevante cómo funcionan las instituciones en un caso de este tipo. Y en ese sentido, Carlos, ¿existen hoy mecanismos suficientes para evitar este tipo de causas, tipos con conflictos de interés, tráfico de influencia, justamente entre fiscales y abogados que son litigantes? Bueno, piensa que hay una causa semejante que se está discutiendo también en estos momentos en Los Ángeles, ¿no? En que hay abogados que están siendo formalizados por ese tipo de conflictos. Yo creo que el sistema siempre tiene lugares por donde puede colarse, ¿no? Por donde puede meterse la corrupción, y ahí es importante los mecanismos internos de prevención, las alertas que hay desde las propias autoridades del Ministerio Público, de los tribunales, la existencia de mecanismos eficientes donde la gente pueda denunciar, canales de denuncia, y que estas cosas se investiguen, mecanismos aptos, adecuados de declaración, de transparencia, de conflictos de interés, en fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer que yo creo que el caso Hermosilla y estos casos de Ángela Vivanco, de Manuel Guerra, constituyen una oportunidad para que el sistema mejore, pero el sistema tiene que hacerse cargo de esto y no simplemente pensar que esto fue una cosa puntual, circunstancial, sino darse cuenta que hay un sistema que de alguna manera ha permitido que estas cosas sucedan. Sí. Carlos Gajardo, déjeme llevarlo a otro tema y preguntarle sobre su postura frente a la aprobación en general de este polémico proyecto que permitiría conmutar penas a miles de reos, incluyendo a violadores de derechos humanos. Tengo la peor opinión del proyecto, es un pésimo proyecto, es un proyecto que técnicamente está muy mal concebido porque permite que una serie de muy peligrosos delincuentes que ya están condenados sean excarcelados con circunstancias muy fáciles de acreditar, con enfermedades menores. El proyecto permite que simplemente con enfermedades crónicas como son la diabetes, el asma, la hipertensión, un condenado, sin importar la edad que tenga, un condenado de 20 años, de 30 años, sin importar el delito por el cual haya sido condenado, sicariato, violación, homicidio, lo que fuere, puede recuperar su libertad si teniendo esta enfermedad, que como digo es menor, puede acreditar que su tratamiento no es adecuado, esa es la palabra que utiliza la ley, adecuado, estando en prisión. Y eso por supuesto ocurrirá en la gran mayoría de los casos y va a incentivar que se exageren diagnósticos médicos para obtener dicho beneficio. Y adicionalmente permite también la libertad inmediata, sin necesidad de acreditar enfermedad alguna, ¿no? Porque esto se ha dicho que es para enfermos terminales. Claro. No es así, el proyecto permite que personas sin enfermedad alguna, por el solo hecho de tener más de 70 años y más de 10 años ya cumplidos, recuperen su libertad y sigan cumpliendo la pena eufemísticamente en su domicilio. Esto significa derechamente que en Chile se acabó el presidio perpetuo, que eso ya pasa a ser una cosa simplemente nominal, y yo tiendo a pensar que los 23 senadores que aprobaron este proyecto no entendieron lo que estaban votando. No me imagino que algún senador puesto en este escenario diga, sí, yo lo que quiero es que salga en libertad el psicópata de alto hospicio, sí, yo lo que quiero es que salga en libertad María del Pilar Pérez, la asesina de la Quintana, que es un caso que a mí me llega de cerca porque fui el fiscal que investigó y que logró la condena en ese caso, o quiero que salga en libertad Miguel Krasnov Marchenko, que está condenado a más de 1000 años de cárcel por los diversos crímenes que cometió en dictadura. Entonces, me parece que aquí ha habido un estudio frívolo y una presentación frívola de este proyecto de ley que afortunadamente
lo demuestra ayer una encuesta CADEM que fue publicado, fue comprendido por la ciudadanía, que en un 92% rechaza este proyecto de ley. Sí. Bueno, y se suma también que ha generado harta polémica este proyecto que al parecer copió y pegó el senador Chaguán y con ayuda justamente de una de las abogadas de los presos ahí en Punta Peuco. Bueno, una vez que el proyecto de ley se conoce, una investigación de Informe Especial de Televisión Nacional demuestra que este es un proyecto que fue redactado por la abogada de Miguel Krasnov y de Álvaro Corbalán. La abogada de esos criminales condenados fue la que redactó este proyecto lo pescaron los senadores, especialmente el senador que lo presenta, que es el senador Chaguán, y lo hacen pasar como una ley de la República, lo que por supuesto es un acto absolutamente irregular desde el momento en que eso no se transparenta, ¿no? Hubiera sido distinto que se hubiera dicho, mire, este es un proyecto que lo presentamos a partir de lo que nos entregó la abogada de Miguel Krasnov. Eso nunca fue así, de hecho después el senador lo negó, a pesar de que es evidente el copiar y pegar, y creo que una situación de ese tipo amerita que sea investigada a lo menos por la Comisión de Ética del Congreso. Sí. Por otra parte, Carlos Gajardo, me gustaría preguntarle si cree que existe una contradicción finalmente entre el discurso de mano dura contra la delincuencia de este gobierno entrante y este proyecto impulsado también por el sector de la derecha. No, por supuesto, es una contradicción absoluta. Y tan contradictorio es que yo no he visto, salvo al senador Rojo Edwards, no he visto a ningún otro personaje de la coalición que va a gobernar a partir del día miércoles defender este proyecto. O sea, una vez que se ha conocido públicamente los efectos de este proyecto, no he visto a nadie defenderlo. Yo creo que rápidamente el diputado Diego Chalper salió a decir que el proyecto tenía errores graves, cosa que evidentemente valoro porque da cuenta que al menos alguien se tomó el trabajo de estudiarlo después de aprobado. Pero es evidente que es una contradicción absoluta. Es decir, todo lo que se ha hecho en el país es para, por ejemplo, aumentar las penas. Crear hace algunos años la figura del presidio perpetuo calificado, que asegura que al menos un condenado por un delito grave, gravísimo, ¿no?, esté 40 años en la cárcel. Entonces, estas modificaciones obviamente se están haciendo en el sentido contrario a lo que ha sido el discurso, sobre todo, del gobierno del presidente Kast, y me parece que en sentido contrario además de lo que la ciudadanía espera. Por eso creo que una vez que esto se ha discutido y la ciudadanía ha entendido lo que significa, este proyecto no va a avanzar, porque el rechazo que la ciudadanía le ha manifestado al proyecto es amplio. Bien, Carlos Gajardo, abogado y exfiscal, conversando con nosotros en ¿Qué hay de nuevo de Radio Infinita? Muchísimas gracias por el contacto, que esté muy bien. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao. Chao. Bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial escuchando música.